Pues también para mí es una bendición en esta mañana poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de ir a este mensaje, antes de compartírselos, quiero reiterarles nuestra solidaridad, todas nuestras condolencias de parte de los pastores, de los líderes y de todos los miembros y congregantes de nuestra iglesia Esmirna. Para todos ustedes que han perdido a un ser querido. Hemos derramado lágrimas de tristeza junto con ustedes o por ustedes en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de duelo, pero a la vez hemos derramado lágrimas de gozo, lágrimas de alegría al saber, al darnos cuenta que tú, hermano, hermana, tu amigo, alguno de tus familiares se ha levantado. El Señor en algunos casos ha obrado algún milagro para levantarnos de esta enfermedad del COVID o de alguna otra. En verdad que hemos podido seguir viendo la mano poderosa del Señor en muchos de ustedes, en medio del sufrimiento que otros han estado teniendo. Y bueno, pues en esta mañana continuamos o regresamos a los mensajes del Sermón del Monte. Llegamos a una parte culminante. Yo diría que viene a ser como el clímax del Sermón del Monte. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante por qué. Pero quiero decirles que estos primeros 12 versículos del capítulo 7, si no estuvieron ustedes en la lectura devocional, es nuestro texto en esta mañana es Mateo 7, versículos del 1 a el 12. Mateo 7, del 1 a el 12. Y estos primeros 12 versículos de este capítulo 7 vienen a marcar el final, específicamente el versículo 12, el final de la sección más amplia del Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5, versículo 17, que dice así: no piensen, palabras de Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En esta declaración Jesús dejó muy en claro que Él no venía a abrogar, Él no venía a anular, ni mucho menos a violar todos los principios o los mandamientos de la ley, sino a darles cumplimiento. Entonces, como lo demostró, ya lo demostró en varias, en todas las enseñanzas que hemos visto hasta el día de hoy. Y otra cosa muy interesante es que pudiéramos decir, ¿sí?, que todos estos principios que en esta sección Jesús nos ha enseñado vienen como a representar el cumplimiento de la ley, la Torá, y de los profetas, Nabim, que son las palabras en hebreo, al estilo de Jesús. El cumplimiento de la ley y de los profetas al estilo de Jesús, que es precisamente el título de mi mensaje en esta mañana. Y estas 12 secciones de las cuales Jesús hace referencia en esta y en otras ocasiones cuando dice la ley y los profetas, pues entonces la ley, les decía, la Torá, los profetas Nabim, son dos de las tres secciones de la Biblia hebrea. La tercera sección es Ketubim o los escritos, que hay una palabra que incluye estos tres bloques que se conoce tradicionalmente como Tanakh. La T de Torá, la N de Nabim, los profetas, y la K de Ketubim o los escritos. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo cada una de estas tres enseñanzas que Jesús nos da aquí en Mateo 7 del 1 al 12. Y el primero de ellos, o la primera de estas enseñanzas, es juzgar a los demás. Así que vamos a ver, número 1, el juzgar a los demás. Y esto lo encontramos en los primeros 6 versículos. Mateo 7, del 1 al 6, que dice: no juzguen a nadie
para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? ¿Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo, o sea, en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Versículo 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Así que aquí tenemos una enseñanza importantísima. Por eso es parte de lo que yo les decía, que llega a un punto culminante el sermón del monte. Juzgar a los demás. Y la exhortación, el mandamiento es muy claro. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y este asunto, esta actitud de juzgar a los demás, que también pudiéramos decir de criticar negativamente a los demás, y digo negativamente porque se dice que hay una crítica constructiva, que lleva a hacer observaciones, a poder nosotros mencionar errores o pecados que ha cometido una persona con el fin de que esa otra persona mejore. O sea, palabras de edificación. Pero aquí estamos hablando de la crítica destructiva, de el juzgar a los demás. Una actitud muy del ser humano, diría yo. Hay una tendencia del ser humano a juzgar o a criticar muchas de las cosas que hacen los demás. Y esto lo encontramos en todos los niveles, ¿sí? Y ejemplos, por eso podemos mencionar muchos. El juzgar o criticar a nuestros gobernantes. Yo no he conocido a ningún presidente de nuestra república y seguramente de ninguna otra nación de que no haya sido juzgado, se hayan emitido juicios de valor, se hayan emitido críticas destructivas para con su persona, para con alguno de sus funcionarios. Esto lo encontramos pues también en muchas, por no decir en todas las organizaciones e instituciones humanas. Y desafortunadamente las iglesias no estamos exentas de esto. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones, todas estas instituciones, todas las naciones están conformadas por seres humanos, que somos imperfectos, seres humanos, que somos pecadores y tendemos a lo malo. Pero aquí está, la exhortación es muy importante cuando nos dice no juzguen a los demás para que nadie los juzgue a ustedes. Es decir, hay una advertencia muy clara, porque pudiéramos estar perdiendo de vista que así como nosotros criticamos a otras personas, pues nosotros también no estamos exentos de que nos juzguen o de que nos critiquen. Así que mucha atención con esto. Y de que alguien más nos juzgue, no nada más puede ser de alguna otra o de algunas otras personas, puede ser de Dios mismo, que Dios mismo pues nos va a juzgar y de hecho sabemos que al final de los tiempos Él nos va a juzgar, pero independientemente de eso, que algo que nosotros hagamos mal, algún error, algún pecado que cometamos, alguien nos puede estar juzgando a nosotros, inclusive Dios mismo. ¿Sí? Pero luego cuando en el versículo 2 dice Jesús, porque tal como juzguen, se les juzgará.
y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Otra versión lo dice de esta manera: el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Sí? La vara con la que midas serás medido. La manera o el criterio que utilicemos para juzgar a otros, esa misma medida o ese mismo criterio puede ser utilizado para que nos critiquen a nosotros. Así que ahí vemos la igualdad, ¿no? La tendencia de Dios a que todo sea con igualdad, sea con equidad. Nadie estamos exentos de cometer errores. Nadie estamos exentos de pecar si nos descuidamos. Así que, pues no debemos de juzgar o criticar, y mucho menos condenar a quien ha fallado, a quien ha pecado. Y es muy interesante la ilustración que utiliza Jesús para reforzar la enseñanza de este principio. Y es una exageración, obviamente es una exageración que Jesús utiliza, pero es como para que pongamos atención, es así como para que nos despabilemos, para que reaccionemos en nuestra actitud de juzgar o de criticar a otras personas. Porque nos dice, ¿cómo puedes tú, ¿sí? ¿Cómo puedes tú fijarte en la astilla que está en el ojo de tu hermano? ¿Cómo puedes tú visualizar la astilla que está en el ojo de tu hermano cuando en tu propio ojo tienes una viga o un tronco atravesado? Otra versión así lo traduce, como un tronco. Estamos hablando en cuanto a astilla de madera y una viga o un tronco de madera, que significa que el error, el pecado que nosotros pudiéramos estar cometiendo, ¿sí?, pudiera ser mucho más grande que el error o el pecado que está cometiendo nuestro prójimo, a quien nosotros estamos juzgando o criticando. Entonces, por eso dice Jesús aquí, mejor primero quita esa viga, ese tronco que tienes atravesado entre tus ojos, que no te permite ver con claridad la astilla de tu prójimo o de tu hermano, para que entonces, una vez que quitemos ese tronco, esa viga, podamos ver con claridad la astilla que tiene nuestro hermano ahí en su ojo. Y esto tiene este simbolismo tiene una enseñanza enorme, porque significa que cuando nosotros estamos conscientes de nuestros errores, de nuestros pecados, y atendemos o resolvemos nuestros propios problemas de pecado o de errores, ahora sí que estar limpios de pecado, entonces, porque hemos pedido perdón de corazón, nos hemos arrepentido y hemos arreglado cuentas con quien hemos tenido alguna desaveniencia, con quien hemos tenido un pleito, entonces sí podemos estar en condiciones de hacerle esa observación al hermano, a la hermana, a esa otra persona, del error que está cometiendo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder ver con claridad el error del hermano, el error del prójimo. Y el versículo 6, que pudiéramos nosotros decir que está fuera de contexto, como que no tiene nada que ver con esta enseñanza, cuando dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Lo que aquí Jesús quiere enseñarnos es que precisamente cuando nosotros estamos en condiciones de estar limpios de pecado, de que hemos arreglado nuestros propios problemas o desavenencias con Dios o con cualquier persona a la que hemos ofendido o que nos ha ofendido, entonces
podemos estar en la capacidad, podemos estar en la madurez de poder discernir con claridad de parte de Dios cuando alguien está mal y cuando alguien está bien. Cuando alguien ha incurrido en un error, ha incurrido en un pecado, y nosotros podemos ir a exhortarle de una sana manera para que se restaure en lugar de estar juzgando o criticando. Tenemos una capacidad de discernimiento. Y aquí en el ejemplo, en la ilustración que pone, nos hace ver que debemos de discernir cuándo es tiempo para hablar y cuándo es tiempo para callar. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar, como dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Y nos hace ver también que entonces debemos de darnos cuenta, debemos de discernir cuando la persona o las personas a las que les vamos a hablar o les vamos a enseñar o les vamos a exhortar de algún principio o mandamiento de la palabra de Dios, realmente van a valorar esa enseñanza, esas palabras, o las van a desechar, o van a pisotearlas, como aquí dice. Que no debemos entonces lo santo, lo sagrado a los perros, y tampoco echemos nuestras perlas a los cerdos. ¿Sí? Esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de juzgar correctamente que podemos tener los cristianos si estamos en plena comunión con el Señor, si estamos a cuentas con el Señor y si estamos a cuentas con cualquiera de nuestros prójimos. ¿Ok? Número 2, la segunda enseñanza que encontramos en estos 12 primeros versículos de Mateo 7 es alentados para orar. Alentados para orar. Que encontramos entre los versículos del 7 a el 11. Versículos del 7 a el 11. Que dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Bueno, pues aquí precisamente es una enseñanza que Jesús nos da para motivarnos, para alentarnos a que perseveremos en la oración. ¿Se acuerdan que en mi anterior mensaje yo hablaba en relación precisamente a la oración? Y esta es como para afirmar, para reforzar precisamente nuestra actividad, nuestra actitud, nuestra papel de estar orando continuamente y no desmayar. ¿Y por qué por qué podemos decir que enseña en cuanto a perseverar en la oración? Pues porque todas las palabras, los verbos están en forma imperativa en el tiempo presente. Imperativo en el tiempo presente. Pidan. O sea, el día de hoy, en este momento, hay que pedir, dice, y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. ¿Sí? Entonces es un ejercicio que día tras día, continuamente, debemos de estar haciendo. Y obviamente que esto debe de estar alimentado, esta actitud de la perseverancia en orar como lo hemos estado haciendo de manera muy, muy especial en todo este tiempo de pandemia. El grupo de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp que tenemos en nuestra iglesia, hay uno que se llama Apoyemos en Oración. Y definitivamente ha sido el grupo más activo.
todo el día estamos recibiendo motivos, peticiones de oración, estamos recibiendo testimonios, escuchando de testimonios de lo que Dios está obrando, maravillas, y por supuesto también las noticias tristes de cuando alguien ha partido, cuando alguien ha muerto. Pero es esa oración continua, constante, y a veces ya tarde reciben mensajes, y sabemos que si llega un mensaje en ese grupo de Apoyemos en Oración, ya muy noche, es porque es una emergencia, es porque es alguien que necesita en ese momento de manera muy especial nuestras oraciones. Y ha sido una enorme bendición que hemos tenido, una de las varias grandes, maravillosas bendiciones que hemos tenido en este tiempo de pandemia, el poder estar unidos en oración, no tan solo toda nuestra propia iglesia, sino mucho más allá de nuestra iglesia, familiares, amigos que han sido bendecidos, al saber que hemos estado intercediendo por ellos y por ellas, y también que ellos sepan y han sabido de que toda la honra y la gloria es para Dios, y es Dios quien obra la sanidad, es Dios quien da respuesta. Amén. Y pues también, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, el hecho de que, como vemos en esta ilustración, en esta reflexión que Jesús nos da, de que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, que si nuestro hijo o nuestra hija nos pide pan, ¿acaso le vamos a dar una piedra? O si nos pide un pescado, ¿acaso le vamos a dar una serpiente? Ningún padre ni ninguna madre en sus 5 sentidos pues va a dar algo malo, algo que le haga daño, algo que envenene a alguno de nuestros hijos. Pero ese énfasis que pone Jesús ahí, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre de los cielos le hará cosas buenas a los que se lo pidamos? Pues ahí está la garantía, ahí está la seguridad de que Dios siempre nos va a dar algo bueno. El problema a veces, entre comillas, es que nosotros no sepamos distinguir o no sepamos discernir que lo que estamos pidiendo a lo mejor no está alineado a los propósitos y a la voluntad de Dios. Y aunque Dios nos da respuesta, como mencionábamos la vez pasada, a todas nuestras oraciones y a todas nuestras peticiones, no siempre concede esas peticiones. No siempre la respuesta de Dios es lo que nosotros deseamos o esperamos, porque los caminos de Dios, los pensamientos de Dios están muy por encima de nuestros pensamientos. No perdamos de vista eso, pero Dios siempre desea todo lo bueno para cumplir un buen propósito en nuestras vidas, para que su voluntad sea hecha en nosotros, sea cual sea la respuesta. Y por último, llegamos a el versículo 12 de nuestro texto, que se llama la regla de oro. Es decir, entonces, número 3 en nuestro mensaje de esta mañana, la regla de oro. Dice entonces el versículo 12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¡Wow! No pudo haber terminado de mejor manera esta penúltima sección del Sermón del Monte que con esta declaración de Jesús que se conoce como la regla de oro. Y déjeme decirle a usted que de los principios y de las enseñanzas de Jesús que encontramos en los evangelios, en este caso en el Sermón del Monte, sin lugar a dudas que la regla de oro es la más ampliamente conocida, no tan solo en el mundo cristiano, sino
en muchas otras filosofías y religiones alrededor del mundo y a lo largo de toda la historia. Y mucha gente tal vez ni sepa que es una enseñanza, un principio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, algunos datos interesantes que quiero darles. Por un lado, la regla de oro, este título de la regla de oro, no lo encontramos en los evangelios, no lo encontramos aquí en este texto. Tampoco la frase o el título del Sermón del Monte, tampoco lo encontramos aquí en los evangelios, en las Escrituras. De hecho, la frase, la regla de oro, fue atribuida a este pasaje, Mateo 7:12, a este pasaje de las Escrituras, durante los siglos XVI y XVII. Es decir, entre 1500 y algo y 1600 y algo, hace apenas algunos siglos, alrededor de 5 siglos, ¿no? 4 o 5 siglos. Entonces, ese detalle. Pero aquí en la regla de oro, Jesús nos da un estándar por el cual las personas naturalmente egoístas pueden medir sus acciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería? Tratar activamente a los demás de la manera en que ellos mismos les gustaría ser tratados. Y espero que esto lo podamos entender todos. Cuando dice, por un lado, que hagamos con los demás, que en todo lo que, como tratemos a los demás, los tratemos como queremos que nos traten a nosotros, en realidad ahí Jesús deja entrever precisamente nuestra actitud egoísta. Nuestra actitud egoísta porque decimos, no, pues a mí no me gusta que me juzguen, a mí no me gusta que me critiquen, a mí no me gusta que me ofendan, no me gusta que hagan algo en contra de mí. Es pensar nada más en nosotros mismos. Y aquí Jesús nos dice, o sea, el estándar es precisamente de que lo que tú quieras que hagan contigo o de la manera que tú quieres que te traten, entonces tú trata a los demás. Pero es una exhortación, un mandamiento positivo, es decir, nos lleva a actuar, nos lleva a manifestar activamente este principio de tratar a los demás, de buscar tratar bien a los demás como nosotros nos gustaría que nos trataran. Pero es pensando en nosotros mismos, una actitud egoísta porque pues por la naturaleza pecadora que tenemos, como decíamos en el versículo anterior, cuando Jesús dice que si ustedes siendo malos, ¿por qué? Por nuestra naturaleza pecadora, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pues Dios con mucha mayor razón. Con la frase, la ley y los profetas, Jesús continúa y termina lo que iniciamos en el capítulo 5, versículo 17, como ya se los anticipaba en la introducción. Aquí cuando dice, de hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces es como, aquí cerrando lo que mencionaba en 5:17, que dice, lo repito, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y ahí empieza entonces toda esa serie de enseñanzas. El capítulo 5, el 6, y aquí entonces, al terminar con la regla de oro, dice, esto es la ley y los profetas. Que entonces, a su vez, también viene a ser como una condensación, un resumen de todas las enseñanzas y principios que encontramos en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, ¿sí? Abarcan
Mencionamos al principio dos de las tres principales o de las tres secciones de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea. Y esta, por otro lado, al terminar la regla de oro con esta frase de la ley y los profetas, bueno, es lo que les decía, ha condensado las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero que parten de un principio tomado de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Toda la serie de enseñanzas del Antiguo Testamento que Jesús condensa aquí, surgen o las toma, ¿sí?, de Levíticos 19, 18, que dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Que sabemos todos nosotros, o debemos de saberlo, este es el segundo y más grande mandamiento, que solamente hay uno más grande que este, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero este es el segundo más grande: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí precisamente de donde toma Jesús o se inspira en este principio de de Levítico 19, 18, para establecer la regla, la conocida o la que conocemos como la regla de oro. Y aquí vemos también lo que les decía, cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pensando, y Dios estando consciente de nuestra actitud egoísta. ¿Sí? Que pensando en cómo queremos ser tratados, pensando en cómo que queremos ser amados, que queremos ser apreciados, ¿sí?, que queremos ser reconocidos. Entonces, por eso aquí dice: así como tú quieres que te amen, ama a tu prójimo, incluso como te amas a ti mismo o como nos amamos a nosotros mismos. Ahí lo encontramos. De esta debilidad del ser humano parte Jesús, decíamos entonces, para enseñar la regla de oro. Pero al partir pensando en la actitud egoísta del ser humano, que es primero pensar en nosotros mismos y que así deseamos que nos amen y nos aprecien, pues tal vez lo que hagamos a favor del prójimo pues no sería muy desinteresadamente o incondicionalmente, probablemente. Quiero decirles también, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que ningún otro sistema religioso o filosófico tiene su igual con la regla de oro. El mandato de Jesús tiene una sutil pero muy importante diferencia con cualquier otra declaración en cualquier otro sistema filosófico o ideológico o religioso. Nada más vamos a dar un rápido repaso a los dichos de las religiones orientales, que pueden tener un parecido, pueden ser similares a la enseñanza de la regla de oro. Por ejemplo, dice el confucianismo. No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Dice Analectas 15:23. Ahora, del hinduismo, de la religión del hinduismo. Esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Eso dice en el Mahabharata 5:1517. Y por último, el budismo. ¿Qué dice el budismo? No dañes a otros de maneras que encontrarías hiriente. Dice en el escrito del budismo, Udana Varga
5:18. Y hemos puesto atención dónde se encuentra esa sutil diferencia. Pues que todas estas declaraciones en las religiones orientales están en forma negativa y por lo tanto en una forma pasiva. Nada más nos indican: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas daño, no ofendas, como encontramos en lo que vienen siendo incluso los 10 mandamientos en la ley de Moisés. No matarás, ¿sí? No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Y todo lo que se dice en relación al prójimo, que no le hagamos daño, no cometerás adulterio. Pero la regla de oro la encontramos en forma activa, la encontramos en forma positiva. No se trata nada más de que no le hagamos daño a alguien, no se trata nada más de que no ofendamos a alguien o a nuestro prójimo. Se trata de que, así como deseamos que nos traten a nosotros, acciones, actitudes, así también debemos nosotros actuar, así debemos nosotros tratar a los que nos rodean, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos en la carne y a toda persona. ¿Sí? Ahí encontramos esa gran diferencia. Entonces, la regla de oro de Jesús es un mandato positivo para mostrar el amor en forma proactiva. Y termino con lo siguiente, ya concluyendo. Amar a los demás es una marca de un verdadero cristiano. Dice Jesús en Juan 13:35 que en esto conocerán todos que son mis discípulos, que ustedes son mis discípulos, si se amaren los unos a los otros. Una marca muy clara del verdadero cristiano es el amor al prójimo, es amarnos unos a otros. Alguien dijo que es la bandera del cristianismo. Y por otro lado, los cristianos no podemos afirmar que amamos a Dios si no amamos activamente a otras personas. Si no amamos activamente a otras personas como nos enseña Jesús en la regla de oro, en realidad pues nos estamos engañando. Porque dice así en Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Así que no nos engañemos, mis amados hermanos y amigos. Si decimos amar a Dios, si decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que estamos enamorados de Dios, pero no amamos activamente al prójimo, y que incluso hemos visto acá en una de las enseñanzas del Sermón del Monte, que Jesús nos dice de amar a nuestros enemigos, y no nada más es decir yo lo amo, a pesar de que no lo soporto, yo lo amo, pero prefiero no mantenerme neutral y ni siquiera acercarme a ella. Nos estamos engañando, porque la regla de oro nos lleva a la acción, a demostrar, a manifestar nuestro amor en hechos, en acciones. Ese es el verdadero amor a cualquier persona, aunque sea nuestro enemigo o que aunque esa persona se haya hecho nuestro enemigo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos de esta manera como enseña la regla de oro. Déjame orar por ti en esta mañana. Y vamos a orar cada uno de nosotros. Y vamos delante de Dios. Si el Señor te ha hablado, el Señor te ha tocado de alguna manera en esta mañana, y tú te has dado cuenta que emites juicio en contra de los demás, que no has perseverado en la oración,
y que no estás cumpliendo con la regla de oro, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Y si tú que no conoces al Señor, tú que nunca has entregado tu vida a Cristo, puede ser que lo más probable, por no decir, seguramente esa es la razón por la cual tú no puedes obrar de acuerdo a los principios del Sermón del Monte, de estos que de manera particular que hemos visto, que hemos reflexionado en esta mañana. Y pues vamos delante de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Una vez más que tú nos has hablado, nos has exhortado, nos has hecho conciencia de los posibles errores, de los posibles pecados que hemos estado cometiendo. Perdónanos, Dios mío, si hemos estado juzgando, si hemos estado criticando de una manera negativa, no constructiva a nuestro prójimo, cualquiera que sea. Perdónanos por ello y ayúdanos entonces primero a quitar el tronco, a quitar la viga que está en nuestro ojo, ponernos a cuentas contigo o con cualquier otra persona que tenemos que arreglar algún asunto, para que entonces podamos ver con claridad y podamos discernir y juzgar de una manera correcta, poder nosotros saber cuándo y de qué manera y en qué momento hablarles a las personas, exhortarles o también expresarles alguna crítica constructiva. Y Señor, ayúdanos una vez más, te lo pedimos, a perseverar en la oración. Gracias porque tú nos has alentado también, nos has animado, motivado a continuar perseverando en la oración y dejando el resultado en tus manos. Y asimismo, una vez entendiendo con claridad el significado de la llamada regla de oro, nos propongamos con mucha firmeza, con mucha convicción a tratar a los demás en todos los aspectos como nos gustaría o como nos gusta que nos traten a nosotros. De una forma activa, en una forma de llevar el amor en acción como tú nos has enseñado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que la gracia hermosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión maravillosa que podemos seguir teniendo a través de su Espíritu Santo, vaya con todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga.